Amigos de Foro UNAM, muy buenas, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad estamos en vivo y estamos interesados en conocer sus preguntas. Tenemos un tema sumamente interesante y en esta oportunidad nos acompaña el director del Instituto de Investigaciones Económicas Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas, Ricardo Matamoros. Bienvenido, licenciado. Mucho gusto, gracias. También tenemos a el coordinador del Observatorio Económico de Emprendimiento, Sergio Cepeda. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. En esta oportunidad nos convoca el discutir, el analizar un tema que lo tenemos ya en pantalla, que se llama la situación económica del país al cierre del 2023 y las perspectivas para el 2024. Y pasamos desde ya a nuestro director del IES para consultarle, licenciado Matamoros, ¿cómo está la situación? ¿Cómo cerramos? ¿Cuáles fueron esas cifras de cierre ya actualizadas 2023? Y también nuestro querido economista invitado, el licenciado Sergio, ¿cuáles son también esas percepciones para el 2024? Quedan ustedes ya en posesión para que nos puedan exponer al respecto. Con mucho gusto, Mucho gracias. gusto, gracias. Si le parece, para poder interactuar mejor con el público, nos ponemos de pie. Perfecto, ¿cómo no? Bien, yo creo que el público merece saber que debemos entender justamente el entorno económico mundial en el cual Honduras se encuentra inmerso. En el caso, estas son las cifras del Fondo Monetario Internacional que justamente publicó esta semana en temas de crecimiento podemos ver aquí 2023, 2024 y 2025 con un crecimiento de alrededor del 3%. Debemos recordar que en realidad el mundo antes de la pandemia venía creciendo a tasas por arriba de 4 y cercanos al 5%. ¿Qué significa eso? Que la dinámica económica internacional sigue ralentizada y que por lo tanto entonces el reto de poder buscar un mayor crecimiento económico para el año 2024 y 2025 continúa vigente. ¿Y qué pasa con nuestros principales socios comerciales? Debemos de recordar que más del 50% de todo lo que nosotros exportamos, de nuestro comercio mundial internacional, es con Estados Unidos. Miramos que Estados Unidos cerró con un crecimiento de 2.5%, que eso es mayor a lo que se esperaba, porque en realidad se esperaba que fuera menor, pero miremos que para 2024 y 2025 se está esperando que este crecimiento sea menor. Esto es lo que en economía llamamos una desaceleración económica. Yo siempre les digo a mis estudiantes, es como que usted vaya en un vehículo y vaya a una velocidad de 80 kilómetros por hora y luego baje a 60, baje a 40. Usted sigue avanzando, pero avanza a una velocidad menor. Esas son malas noticias para nosotros, porque eso significa, representan un reto. Tenemos que, la prioridad es estar buscando nuevos mercados, ser más productivos, tratar de vender más, porque de lo contrario esta desaceleración económica, si no emprendemos acciones, nos va a afectar a nosotros. Eso significa entonces menos compra, ¿verdad?, de productos, por lo menos en términos de velocidad de los anteriores. La zona euro sigue teniendo serios problemas de crecimiento económico, ¿verdad? Por debajo del 1% cerraron en 2023 y en 2024 van a seguir ahí. Licenciado, y me imagino que en este caso, de este panorama, mucho influye la guerra, me imagino, en Ucrania, que es un factor que afecta a Europa. Y me imagino que también algunas cuestiones post-pandemia es lo que está afectando la economía de Estados Unidos. Completamente. Están los efectos de pospandemia, guerra de Ucrania, por supuesto, con todas sus derivaciones, ¿verdad? El incremento de los precios de muchos insumos agrícolas. Debemos recordar que Ucrania es en granos básicos productor de entre el 15 y el 20% de la producción mundial, o sea, es una pieza clave en la producción de alimentos. Luego está el otro tema que es la desaceleración del crecimiento económico de China. Y por el otro lado están todas aquellas medidas que han implementado los países desarrollados, principalmente Estados Unidos, para combatir la crisis de inflación. Estados Unidos ha venido subiendo los tipos de interés y eso entonces ha hecho más caros los créditos para el sector productivo y eso ha
justamente está generando esta desaceleración económica. O sea, está en la disyuntiva por combatir la inflación, entonces está sacrificando crecimiento económico. Claro, estos países, los países desarrollados, pueden hacer eso porque ya son países desarrollados, ya son países ricos. Sí, pero por ejemplo en países como Honduras, en realidad nosotros tenemos que priorizar crecimiento económico, ¿no? Entonces obviamente hay un cóctel de factores que está explicando este comportamiento. Algo que nosotros siempre destacamos es el tema de las economías de Asia. Miren que ellos son la región del mundo que más está creciendo y seguirá siendo la región que más está creciendo. Así que nosotros siempre desde las recomendaciones que hacemos, desde el observatorio del instituto sobre política económica, hay que ver cómo nos vinculamos más a estos mercados. Las proyecciones para 20 y 30 años dicen que el motor del mundo seguirá siendo el sudeste asiático. India, que si ustedes se fijan, viene con una tasa de crecimiento por arriba de la de China. Y este tipo de cosas son cosas que a veces las miramos como muy lejos, ¿no? Hay que ver a dónde está el crecimiento económico y ver cómo nos vinculamos para generar un efecto arrastre, ¿no? Si nosotros llegamos a exportar a estos países, si nos llegamos a vincular a estos países, eso nos garantiza o nos daría una gran posibilidad de generar un gran dinamismo económico. Hay que ver eso, ¿no? Y por último, la región de América Latina, ¿no? Donde nosotros estamos inmersos. Cerramos con un crecimiento de 2.5% en el año 2023. Honduras cerró con un crecimiento, ya lo vamos a ver, aproximadamente superior al 3%. Pero miremos que para 2024 va a haber una desaceleración, ¿sí? Así que este es el contexto de América Latina, pero siempre me gusta decir que hay que recordar que dentro de América Latina nosotros somos el segundo país con los niveles de pobreza más altos y uno de los países más desiguales. Solo por encima de Haití. Solo por encima de Haití. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que nosotros tenemos que crecer a un ritmo mucho más alto que estos valores de acá, si lo que queremos es siquiera alcanzar los niveles de Costa Rica, República Dominicana, de los otros países de la región que están abajo, ¿no? Como estamos partiendo de muy abajo, tenemos que crecer mucho más para poder lograr alcanzarlo, ¿no? Por lo menos en el mediano plazo. Luego tenemos el tema de, ya aterrizamos a Honduras. ¿Cómo estamos en términos de crecimiento económico en el caso de Honduras? Contando una historia aquí rapidita. Antes de la pandemia, miren, veníamos de 4.8, 3.8, 2.7. Veníamos en desaceleración económica. O sea, no veníamos bien antes de la pandemia. Primer mensaje. Segundo punto, pandemia, ¡pum! Se cierra la economía, se cae la producción en todo el mundo. Esto pasó en todo el mundo, ¿verdad? Pandemia, cayó el Producto Interno Bruto 9%. Sí. Creo, licenciado, si la memoria que una caída así solo es comparable cuando nos pasó, creo que el desastre del Mitch. Creo que llegamos a un 7, a un decrecimiento del 5%, sí, de nuestro Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto son todas las transacciones económicas que hace el país durante un año, ¿verdad? Sí. Pero caímos a un 5% en la economía del 1998. Ahora bien, 2020 caemos un 9%, es una situación... Es una situación grave. Sí, gravísima. Y representó, claro, pasó en todo el mundo y representó un gran reto, ¿verdad? Luego tenemos 2021, claro, pero tiene que ver porque cerramos las economías, ¿verdad? Sí. Nos encerramos en nuestras casas y solo se estaba produciendo lo necesario. 2021, cuando se vuelve a abrir la economía, el crecimiento es 12.5%. Y aquí me gusta siempre hacer una pausa y aclarar, ¿verdad? Porque entonces... hay gente que duda de ese número. ¿Cómo es eso, verdad? Ni China, ¿verdad? ¿Y qué somos potencia? No, a ver, esto es lo que en economía y en estadística se llama efecto rebote, ¿verdad? Es como cuando usted tira una pelota de baloncesto, sí, la tira al suelo, ¿verdad? Y cuando pega al suelo, por inercia, vuelve otra vez a rebotar. Si uno lo mira aquí, en realidad de ese 12.5, como habíamos caído 9, ¿verdad? Parte de esto hasta acá, este 9 es regresar al nivel al que estábamos. Y luego tenemos, ¿sí? La diferencia sería un 3.5, que es el crecimiento promedio de la economía nacional. O sea, este 12.5 es 9% de puro rebote, de regresar otra vez al nivel, ¿verdad?, anterior, y luego el 3.5.
Luego tenemos en 2022 un crecimiento positivo de 4%, aunque nosotros habíamos estimado de que si se hubiesen implementado algunas acciones, pudimos haber crecido hasta el 5%. Y luego tenemos entonces ya la historia, ¿verdad?, reciente. En 2023 todavía no hay datos oficiales del Banco Central porque lo está calculando, pero ya nosotros hicimos con el observatorio nuestros cálculos y nuestras estimaciones, que más o menos el crecimiento estuvo entre 3.2 y 3.7. ¿Es positivo? Sí, está por encima de la región latinoamericana, pero recordemos lo que dijimos anteriormente, es insuficiente. ¿Por qué? Porque somos un país demasiado pobre, porque somos un país demasiado desigual, estamos demasiado rezagados. Entonces, ¿es positivo? Sí, ¿verdad? Y yo pongo el ejemplo, esto es como pasar con la nota mínima, ¿verdad? Ahí vamos pasando, pero no es mucho más alto. Entonces el crecimiento estuvo entre 3.2 y 3.7, perdón, y estamos estimando para 2024 un crecimiento, aquí concordamos con el Banco Central, todo lo que está en rojo ya son estimaciones propias de la Universidad Nacional. Coincidimos con el Banco Central que el crecimiento económico podría ser entre 3.5 y 4. De nuevo, positivo, sí, pero no suficiente. La perspectiva y el interés de la política económica del gobierno debería de ser que le apostemos mínimo a tasas de crecimiento de 5%. Hay que hacer más. Y ahí, licenciado, vemos básicamente el efecto café, remesas y algo de inversión directa, maquila. En realidad, fíjense que la tasa de crecimiento promedio de Honduras en las últimas 3 décadas es alrededor entre 3.5 y 3.7, ¿verdad? O sea, ya ese es la velocidad normal que trabaja la economía hondureña, todo el sistema económico hondureño con normalidad. Sí, esos son como los sectores que más, ¿verdad?, que son más visibles, pero es todo en su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, no ha habido ninguna variación. Importante no. En todo caso bajan algunos sectores y entonces compensan en otros. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, crecer más que a eso, hay que repuntarle a otros sectores. Sí. Perdón. Luego, otra variable importante es el tema de los precios, ¿no? El incremento de los precios. En Honduras, un incremento de precios, o sea, un nivel de inflación de alrededor del 4% es lo que llamamos estabilidad de precios. Es como el crecimiento, digamos, normal, la economía está sana. Todavía hasta 5% puede ser visto bien. En 2022 tuvimos una inflación de 9.8. Teníamos más de 15 años de no observar una inflación con esos niveles. Claro, pero esto está explicado por el contexto internacional. Hubo una crisis de inflación en prácticamente todo el mundo. ¿Producto de qué? Producto de que la economía del mundo se abrió en 2021 y 2022 y todo el mundo salió a comprar y los inventarios de prácticamente todos los productos del mundo se agotaron. 1, 2, guerra de Ucrania, que disparó los precios de los combustibles, precios de los insumos agrícolas, la desaceleración económica de China, el cierre, la política de COVID-0 de 2021 ocasionó serios problemas, un desastre. De hecho, Estados Unidos, por ejemplo, para poner un contexto, Estados Unidos no miraba, llegó a un nivel de inflación cercano al 8% y no tenía ese nivel de inflación desde hace 40 años, ¿verdad? Entonces, esto obedeció a ese contexto internacional y que obviamente nos afectó a nosotros, ¿no? Luego, entonces, en 2023, según cifras del Banco Central, todas estas son cifras del Banco Central, cerramos con una inflación de 5.19, ya más tolerable, y estaba explicado, y lo estábamos comentando antes de iniciar el programa, ¿verdad? Esto está explicado en gran manera justamente por el tema de los subsidios a los combustibles que el gobierno está implementando, a la energía eléctrica, que están ayudando a minorar un poco la velocidad en la cual se han estado incrementando los precios. Estamos proyectando y estimando concordamos con el Banco Central que el nivel de inflación en este año estaría alrededor del 4 al 5%, retornando un poco a la tendencia histórica, al nivel de estabilidad. Ojo, siempre me gusta hacer esta aclaración y creo que la comunidad universitaria está llamada, ¿no?, a hacer luz y hablar, por ejemplo, con el público general en esto. Siempre me gusta aclarar, una reducción de la tasa de inflación no significa una bajada de los precios, significa
Esta es la velocidad promedio al que se incrementan los precios. O sea, decir que de 9.8 a 5.19 no es que los precios bajaron 4 puntos porcentuales, no, es que aquí crecieron los precios a un 9% y aquí crecieron en un 5%, ¿verdad? Esa es la tasa de crecimiento de Es los como añadirle una torta más al pastel. Exacto, exacto. Lo único que en vez de ser una torta más grande es una torta más pequeña. Es justamente eso. Correcto. Luego está el tema de la pobreza, otro tema que ha sido controversial justamente el año pasado. Los niveles de pobreza, otra vez la historia, ¿no? Por lo menos entender la historia económica es importante. La tasa promedio de pobreza en Honduras de las últimas 3-4 décadas ha sido alrededor del 60%. Un poquito más, un poquito menos, pero esa es como la histórica. Y prácticamente en 3 décadas se ha mantenido ahí, ¿verdad? O sea, sigue siendo el gran problema estructural. Entonces, si lo miramos antes de la pandemia, es cierto, estábamos en 59.3, pero miren, estamos en el promedio del 60. En el 2020, claro, el cierre de empresas, pérdida de empleo. Recordemos que gran parte de la economía de Honduras es informal. Entonces, al estar cerrada la economía, pues no había actividad económica, la gente perdió fuente de ingreso, etc. Entonces, el nivel de pobreza se disparó. Esto es una estimación que hizo el Observatorio Económico hasta el 70%. ¿Verdad? Nunca antes visto, pero claro, por la pandemia. Y eso pasó en todos lados del mundo. En todos lados del mundo se disparó la pobreza. 2021, 73.6, claro, porque es cierto, se había abierto la economía, pero no es que las empresas en cuanto abrieron volvieron a contratar a sus empleados, porque las empresas se habían endeudado, otras habían cerrado, tenían que recuperarse y el empleo tardó en recuperarse. Así que todavía en 2021 siguió creciendo hasta el 73.6, este es el dato oficial del INE. Luego, en 2022, en la medida en la cual la economía se siguió recuperando, poco a poco la gente se fue incorporando a sus trabajos y entonces estimamos nosotros que bajó a 65%. Y datos oficiales del INE dicen que en el 2023 estaba la pobreza en 64.1. Otra aclaración aquí. De nuevo, esta reducción de la pobreza de casi 9 puntos porcentuales se obedece ¿a qué? Al retorno de la normalidad de la pospandemia, no necesariamente por políticas públicas, no es un logro de, ¿verdad? Así como aquí, ¿verdad? Esto no es un logro de una política económica, es que hicimos algo maravilloso para crecer, sino que es el efecto de retornar otra vez a la pandemia. De la misma manera, esto es, estamos retornando poco a poco a los niveles de pobreza históricos, ¿verdad? Entonces, la meta debería de ser en los próximos años, ¿cómo volvemos? La primera meta, ¿cómo llegamos al 60? Que era como el histórico. Y de ahí es como regresamos otra vez hasta el punto y la tarea va a seguir siendo la misma. ¿Cómo hacemos que los niveles de pobreza se reduzcan? Por ejemplo, como lo hizo República Dominicana. En los años 90 República Dominicana tenía niveles de pobreza similares a los de Honduras, 60%, y República Dominicana ahora tiene niveles de pobreza del 25%. Ahora, 30 años después, ¿no? Estamos estimando de que esta tendencia va a continuar, se puede mantener entre 62 y 64% por el tema de justamente de la tendencia. Y como yo he hablado mucho, ¿verdad? Me gustaría cederle la palabra al profesor Sergio Cepeda del Observatorio. Muy bien, complementando los datos que nos acaba de proporcionar el doctor Matamoros, hay que hablar de un tema muy importante dentro de estas estadísticas macroeconómicas y es el tema del desempleo. Porque varios de los elementos que él abordó durante esta presentación hacen énfasis a principalmente esa carencia de puestos de trabajo que tenemos actualmente y que todavía sigue siendo una tarea pendiente, no solamente de este gobierno, sino de que todos los gobiernos que vengan, precisamente por la implementación de diferentes programas, diferentes estrategias que permitan complementar con ello. Nosotros, al igual que se habló con el tema de crecimiento económico, con el tema de inflación, con otros indicadores, nosotros hemos mantenido por lo menos una tasa de desempleo entre un 5 a un 7%, que era lo que se movía naturalmente en la economía. Independientemente del suceso que existiera, se ubicaban entre esos valores. Vino la pandemia, como bien se mencionó, se cerró mucha de la actividad económica. Muchas empresas cerraron, algunas despidieron, otras suspendieron a sus trabajadores. Y eso generó que al final de cuentas, para el año 2020, alcanzáramos una tasa de desempleo de 10.9%. Una tasa que en los últimos 20 años no habíamos podido observar.
pero que tenemos que tener claro que durante los años 90, cuando se empezó a hacer las estadísticas, sí alcanzamos una tasa en estos niveles, pero en los últimos 20 años no habíamos observado, y eso alarmó mucho a la población porque este era un reflejo precisamente de lo que estaba pasando en la economía. El crecimiento económico cayó en un 9%. La inflación de una u otra manera también fue aumentando, aunque levemente, y eso ha generado que al final de cuentas las personas sufran esta problemática. 2021 todavía alcanzamos una tasa bastante considerable de 8.6, 2022 cerramos con 8.7%, todavía por esos efectos que ha venido causando la pandemia y precisamente la recuperación que se ha dado, a pesar de que el país ha mostrado también, al igual que todas las economías internacionales, un comportamiento resiliente post pandemia, pero todavía hacen falta esfuerzos. El año pasado cerramos con una tasa alrededor del 6.4%. Es baja y estamos retornando casi a los mismos niveles que teníamos también previamente a la pandemia. Sin embargo, todavía refleja una necesidad imperante dentro de la población porque nos indica que aproximadamente más de 280.000 personas dentro de la fuerza laboral están sin empleo. Y acá hay un fenómeno también, bueno, son dos fenómenos que se están dando y que realmente no se reflejan desde el tema del desempleo. Una de ellas es el tema de la subocupación, que ese es el tema más grave del mercado laboral. Actualmente tenemos más del 60% de las personas ocupadas con problemas de subocupación, trabajando una jornada laboral que no está en base a ley o percibiendo ingresos muy bajos, lo cual también genera que los niveles de pobreza se sigan manteniendo en niveles altos. Y licenciado Sergio, esa cantidad de población que está desempleada, creo que, o subempleada, creo que roza el 1.000.000 de personas de nuestra fuerza laboral activa. Actualmente, con las personas que tienen problemas de empleo, tanto desempleadas como subempleadas, también que se encuentran en condición de desalentados, se está rondando alrededor de 2.4 millones de hondureños. 2.4 millones de hondureños con problemas de empleo. Sí, cifras oficiales. Cifras oficiales. Cifras oficiales. Entonces eso quiere decir de que esta situación de los problemas de empleo, de la ocupación, son un tema fundamental. Total. Claramente, y aquí también no hay que obviar, y lastimosamente las cifras oficiales no lo proporcionan, el tema de la informalidad. Nosotros tenemos una tasa de informalidad arriba del 70%, lo cual también genera que las condiciones de país, precisamente generación de ingresos y pobreza, sigan siendo precarias. Y esto es un elemento clave a poder analizar. Actualmente no se tienen políticas, pero el gobierno está trabajando en la actualización precisamente del Plan Nacional de Empleo. Esperamos que eso vaya a servir de base para estos 2 años que restan de una verdadera política o estrategia que permita complementar este tema del desempleo. También tenemos algunas variables fiscales que son importantes de poder analizar. El tipo de cambio nominal, en el cual nosotros hemos visto las diferentes variaciones en el nivel de tipo de cambio con respecto a las monedas extranjeras y precisamente con el tema del dólar. Las políticas que ha venido implementando el Banco Central han permitido que haya una estabilidad en la moneda. No hemos tenido una depreciación bastante fuerte, sino que se ha mantenido en un nivel que es aceptable durante el último año. Contrario a lo que sucedió en 2022, que hubo una leve depreciación de alrededor de 21 centavos, pero en este año no superó los 10 centavos de depreciación, entonces nos mantenemos en una estabilidad cambiaria bastante acorde a las políticas que el banco está generando y a todas precisamente los procesos de modernización de la política cambiaria. Lo mismo sucede con el caso del ratio deuda-PIB, en el cual, de acuerdo a nuestra estimación, se encuentra en un 49%, más o menos un punto porcentual en que puede variar. Esto precisamente porque, si bien es cierto, el gobierno ha venido aumentando su nivel de deuda, pero lo ha hecho de una manera moderada, en la cual no ha generado grandes incrementos de deuda. Y también cabe mencionar que este nivel se da porque el gobierno ha venido cumpliendo precisamente con sus compromisos de servicio a la deuda, lo cual se ha mantenido al día y eso ha permitido que se atenúe tanto los impactos que genera la deuda externa como la deuda interna en el país. Licenciado Sergio, en esta parte de la deuda pública, tengo entendido, o cómo influye el tema de haber utilizado reservas internacionales para utilizarlo en ese préstamo que le hizo el Banco Central a Finanzas para financiar el presupuesto. ¿Hay algún reflejo en esto? Sí, el hecho de no contratar deuda ni tanto interna ni externa, sino agenciarse el gasto público con los recursos que tenía en la reserva. ¿Sí? Si me permite. ¿Sí? Sí, es que lo que ocurrió ahí
es que en realidad el Banco Central, y lo que pasa es que obviamente al ver toda la documentación, el Banco Central no prestó directamente los $1.000 millones al gobierno, sino su equivalente en moneda nacional. Por eso no hubo un efecto directo sobre las reservas internacionales. Claro, hay un efecto indirecto desde el punto de vista en el que al salir todo este dinero, ¿no? En este caso para el gasto público, mucho de ese dinero pues fue utilizado para comprar bienes importados, ¿verdad? Ya sea que haya sido pagado, por ejemplo, para la inversión, pues hay que comprar materiales de construcción y hay una presión, ¿sí? Desde el punto de vista de la demanda de divisas. Que eso es un poco, ¿no?, lo que se está observando, no es la única razón, ¿verdad?, pero de este desfase que hay entre oferta y demanda en el mercado cambiario, ¿no?, del que todo el mundo habla, de la dificultad que está existiendo en este momento para poder encontrar dólares, que aprovecho, ¿verdad?, a hacer la aclaración, no es porque el país no tenga los dólares suficientes, sino porque es este desfase de que en realidad el Banco Central prácticamente todos los dólares que están ingresando al país prácticamente se están regresando otra vez. Lo que pasa es que temporalmente la demanda se ha incrementado demasiado, ¿sí? Y aquí obviamente el Banco Central está en una disyuntiva, porque si bien es cierto, sí tiene los dólares, porque hay algunos actores que dicen, ¿y por qué no da entonces? ¿Por qué no satisfacen toda la demanda? Porque una de las funciones de los bancos centrales es cuidar, administrar las reservas internacionales. Y si comienza entonces a dar todos los dólares que están demandando, las reservas internacionales van a empezar a bajar, sí, y pondría entonces al país en una situación de vulnerabilidad ante por ejemplo, recesiones económicas o impactos globales, ¿no? Entonces, en ese sentido, regresando a la pregunta, no hubo un efecto directo, ¿no?, como uno podría esperar. Sí, exactamente. ¿Hay alguna parte de la política económica del Estado de Honduras, del gobierno actual, de no endeudarse a la velocidad que los gobiernos anteriores se endeudaban? ¿O cuál es la estrategia, cuál es el análisis, la valoración que ustedes hacen al respecto? En realidad, parte de esto, y lo dijo Sergio, en realidad el actual gobierno ha sido mucho más prudente respecto a endeudamiento en comparación a los gobiernos anteriores. Han estado priorizando, de hecho se hizo en varios renglones, se hizo una reconfiguración de la deuda, pasando deuda interna a deuda externa. El gobierno ha estado priorizando deuda concesional, o sea, con organismos internacionales, bajas tasas de interés, condiciones. Aunque se han estado pagando, por ejemplo, el bono soberano, no se ha vuelto a colocar bonos soberanos, o sea, en los mercados internacionales. Y esto explica en gran parte el hecho de que este indicador no se haya disparado tanto, sino que se mantenga allí. Y hay otra razoncita ahí, por ejemplo, importante, y es que en 2022 y 2023 hay que recordar que los niveles de ejecución en varios renglones fueron bastante bajos. Entonces eso ha llevado a que el gobierno no se haya tenido que endeudar todo lo que había planificado endeudarse. O sea, el gobierno planifica, ¿verdad?, un presupuesto, cuánto por impuestos y cuánto por deuda. Al no ejecutar todo el presupuesto, no tiene que contraer toda la deuda que había originalmente planificado. Entonces eso explica también el hecho de que estos indicadores se mantengan ahí más o menos estables. Entonces, en ese sentido es positivo, ¿no? No, y eso también va sumado precisamente a mantener un control del déficit fiscal bastante acorde dentro de las estadísticas macroeconómicas del país, y precisamente ligado a las diversas proyecciones que él tiene en su programa macrofiscal de mediano plazo, en el cual ha permitido que no haya un déficit muy disparado, sino que un déficit de manera moderada, que de una u otra forma permite el funcionamiento del gobierno. Bajo este también es importante hacer notar de que es necesario que se vayan creando espacios fiscales que permitan de una u otra manera que el gobierno pueda tener diferentes opciones ante inversión pública, ante temas de educación, salud, por cualquier imprevisto que vaya a haber en el panorama económico internacional. Y aquí, si me permiten, podemos interactuar en ambos sobre este tema de la ley o la reforma tributaria que está impulsando desde hace alrededor de 1 año y medio y que todavía por algunas cuestiones legislativas no pasa. ¿Qué futuro tiene esta reforma y cómo podría coadyuvar a esta situación del déficit fiscal que tenemos presente?
En primer lugar, es importante hacer notar a la población que nuestro sistema fiscal, y precisamente el tributario, es totalmente regresivo. Por lo cual, esta ley busca de una u otra manera que se busque la progresividad en cuanto al pago de tributos. ¿Qué significa esto? Significa que aquellos que tienen más ingresos deben pagar mayor impuesto que aquellos que tienen menos impuestos. Y esto es un punto muy importante que se debe tener en cuenta y es uno de los puntos claros bajo los cuales tiene esta ley. Pero más allá de eso es importante, y hay uno de los puntos que nosotros hemos considerado que debe ser prioritario, es el tema de las exoneraciones. Se debe realizar una revisión de las exoneraciones. Todos los países funcionan con ellas. Hay países, como el caso de los asiáticos, que han crecido en base al uso de exoneraciones. ¿Cuál es el problema? Es cuando no se tiene un control o un monitoreo específico. Y eso hace que al final de cuentas haya empresas, hayan diferentes actividades económicas que benefician de ellas y que no contribuyen al entorno económico, no contribuyen en temas de generación de empleo o temas de crecimiento económico. Entonces, sí es un punto muy importante. Y claramente aquí se debe tener en cuenta que para poderse aplicar debe existir un diálogo con todas las partes interesadas, que permitan que esta propuesta de ley realmente trascienda y sea una verdadera herramienta de desarrollo como tal. Y a partir de todo este análisis, que de hecho desde el 2020 lo venimos haciendo a través del boletín, ¿verdad? Nosotros somos parte del equipo que elabora el boletín oficial de la universidad, que es un boletín económico, 2020, y en el año pasado, a mitad del año pasado, hicimos un boletín solamente haciendo un análisis sobre el tema de la reforma. A partir de todas estas reflexiones que acaba de hacer Sergio, es que desde la universidad nosotros le dijimos al gobierno anterior y a este gobierno que por esas características del sistema tributario se necesita una reforma fiscal integral. De hecho, lo hicimos y se lo presentamos al Congreso Nacional en las audiencias el año pasado en representación de la Universidad Nacional. Entonces, a ver, sí es positiva la ley desde el punto de vista de, como dice Sergio, porque reorganiza, revisa justo todo el tema del esquema y ordena un poco, digamos, el esquema de exoneraciones y exenciones fiscales, pero nuestra reflexión es: no es suficiente. Dado el desgaste que ha habido, ¿no?, en temas de las fuerzas políticas, hubiese sido mejor, y seguimos pues, teniendo todavía, estuvimos hablando con el señor vicepresidente del Congreso hace unas semanas, y dijimos, todo este desgaste todavía estamos en la oportunidad para impulsar una reforma fiscal mucho más grande, uno. Y dos, el tema aquí importante también tiene que ver con que hay que entender que aunque la reforma, la ley tributaria se apruebe hoy, los efectos fiscales no se van a ver en 2023, ni en 2024, ni en 2025, porque la ley lo que estipula es que las exenciones se van a cambiar una vez se venzan, y las primeras se vencen hasta el 2025, ¿no? Y hay otras que están hasta el 2048. Entonces, en realidad, la ley, si bien es cierto, es un importante paso, pero no es el suficiente como para poder decir que, por ejemplo, que le va a dar mucho más recursos en términos de impuestos, ¿verdad?, al gobierno, y que, por ejemplo, el impuesto, la parte del déficit fiscal se va a impactar, ¿no? Corríjame, doctor, se habla que en algún momento en exoneraciones se habla alrededor de que 60.000, 70.000, puede darse cualquier cantidad. ¿Qué de cierto esas cifras que en algún momento el sector privado o el mismo gobierno han hablado al respecto? Y han justificado en ambos extremos, ¿verdad? Sí, a ver, es que son diferentes cifras dependiendo de si uno mide exoneraciones, exenciones, y si solo son empresariales, o si son a sectores, o si es a productos, etcétera, ¿verdad? Porque ahí está desde las exoneraciones, por ejemplo, de impuestos de todos los productos de la canasta básica, que tienen un impacto directo sobre el consumidor. Están las exenciones de impuestos de ciertos gremios, ¿verdad? Por ejemplo, de los docentes, etcétera, que es diferente, por ejemplo, las exoneraciones que recibe la empresa privada. Aquí el tema está más bien un poco con una arista que tocó justamente Sergio, es que en otros países, en realidad, los países del sudeste asiático, esquemas de exoneraciones y exenciones de impuestos en realidad ha ayudado justamente mucho a atraer inversión y a dinamizar la economía, pero en otras condiciones. Mucho de lo que se ha criticado, y nosotros compartimos ese análisis, es que en la gran mayoría de los casos
las exenciones, las exoneraciones fiscales no han ido acompañados de indicadores de impacto, ya sea de atracción de inversiones, de generación de empleo, de encadenamientos productivos, ¿no?, con el resto de la actividad. Justo cuando uno analiza los esquemas de exenciones y exoneraciones, por ejemplo, del sudeste asiático o de la misma China, por ejemplo, le da a usted hasta impuestos cero, ¿no?, en un montón de beneficios, pero no solamente le dice, ok, le pone metas de generación de empleo, le pone metas de exportación, le pone metas de encadenamiento, y algo muy importante que China, por ejemplo, lo ha logrado posicionar ahora como, ya a partir del año pasado, como el primer productor, solo para ver un subsector, como el productor número 1 de vehículos del planeta. Porque una de las condiciones que, por ejemplo, hacen estos regímenes es la transferencia de tecnología. Entonces, por ejemplo, cuando llega una inversión, le dice, ok, usted va a traer por tantos dólares que usted puede meter y por tanta exoneración, usted tiene que formarme a tantos ingenieros de aquí. Tiene que enseñarles a manejar la tecnología, a producir la tecnología, de tal forma que cuando la exoneración se termina y la empresa, si se quiere ir, usted ya queda, por ejemplo, con una mano de obra sin tener que irse del país, una mano de obra súper calificada. Esto, yo sé que se suena tan sencillo, pero eso entonces le ha permitido a estos países que empezaron, si ustedes recuerdan, hace 30 años todos estos países producían cosas que decíamos, cosas baratas, ¿verdad?, que se arruinaban, etc. Hoy, 30 años después, ellos están en la punta de la tecnología. Entonces, el punto no es satanizar estos esquemas. Lo que ha pasado en Honduras es que se ha utilizado mal. Y no se ha utilizado, entonces solo se ha dado la exoneración y no se ha acompañado de un conjunto de medidas, de acciones de política que permita sacarle el mejor provecho. Doctor, ¿y el clima de diálogo, el clima de acercamientos, ya han llegado en estos sectores, el sector privado y el sector público, han llegado a algún punto intermedio, o acercándose ya al clima electoral, ya se vuelva esto más desgastable, crezca los resquemores porque se vuelve un tema político? ¿Cómo ves el panorama? Sí y no, ¿verdad? Se dan pasos, a veces parece que se da un paso, sí, de acercamiento, y cuando uno menos se acuerda, ¿verdad?, llega un momento en que parece que se da un paso atrás en estos temas. Varias de las investigaciones que nosotros hemos realizado, diagnóstico de sistema de mercado, diagnóstico de crecimiento inclusivo, que pueden encontrar en nuestro sitio web, sale siempre uno de los hallazgos importantísimos de los últimos años, la importancia de aquellos países que se desarrollan, aquellos países que crecen, la importancia de la colaboración del sector público y el sector privado. En Honduras, no sé por qué existe esta idea, ¿verdad?, de que el sector privado quiere que el sector público trabaje como el privado y el sector público quiere que el privado trabaje como el público. No, o sea, cada uno de los sectores tiene un rol diferente, importante que desarrollar a nivel de la economía, pero complementario. Entonces, en la medida en la cual se generan acuerdos, agendas de trabajo y de articulación, no pliegos de peticiones, ¿verdad?, que el otro tiene que hacer, no, sentarse a la mesa y decir qué es lo que yo puedo aportar desde mi quehacer para colaborar en una agenda de desarrollo. Esta ha sido una bandera y un llamado que la Universidad Nacional, no solamente el Observatorio y el Instituto, la Universidad Nacional desde el 2020 viene haciendo llamados. No, mientras sigamos en este ambiente de polarización, la ruta y las agendas de crecimiento no se van a concretar y no vamos para ningún lado. O sea, seguiremos con esos niveles de crecimiento económico insuficientes, positivos, pero insuficientes para poder generar cambios. Aquí yo creo que la Universidad Nacional y las universidades, ¿no?, pueden jugar un rol importantísimo en ser interlocutores, en facilitar, ¿no?, los diálogos y los acuerdos. Así que creemos que a veces se hacen algunos avances, pero luego miramos, ¿verdad?, retrocesos en esta materia. Sí. Es una gran materia pendiente, ¿no? Y ahí, complementando lo que nos mencionó el doctor Matamoros, en los boletines nosotros siempre hemos hecho énfasis en nuestro cierre, un pacto por Honduras, en donde todos los actores involucrados en la economía, en el ámbito social, estén inmersos y puedan ser partícipes del cambio y transformación que necesita el país. Y este es un punto muy adecuado para que se pueda lograr ello. Y no podemos estar
separados, trabajando de manera independiente, sino que debemos trabajar en pro del bienestar y claramente la academia no puede tampoco estar desligada a ello. Bueno, ahora avanzamos. Ahora vamos a mostrarles datos de una de nuestras encuestas. Esta es una encuesta que nosotros levantamos cada año, al final del año, precisamente para medir diferentes condiciones de la familia. Su nombre es Encuesta Económica Familiar Multipropósito de la UNA y se ha convertido precisamente en una herramienta de toma de decisiones, porque desde acá nosotros hacemos un panorama precisamente de diferentes variables que tienen que ver mucho con el entorno económico de los hogares universitarios y hogares a nivel nacional, cubriendo precisamente todos los departamentos del país. Y en este caso hacemos mención principalmente en algunos de los hallazgos más relevantes, como el caso de la situación actual de los hogares, cuáles son esas perspectivas que tienen los hogares en términos precisamente de 6 aristas: su situación general, su situación con respecto a los ingresos, su situación con respecto al gasto del hogar, el tema de la facilidad para encontrar un empleo, como bien lo vimos con respecto a los datos anteriores, cómo ellos consideran que se encuentra la economía y los precios de la canasta básica. Esto es importante porque de una u otra manera genera lo que nosotros conocemos como confianza del consumidor. Y eso hace que de una u otra manera se tienda a dinamizar el panorama económico. ¿Este estudio lo hizo el instituto a qué fecha? Sí. Esto levantamos en la encuesta precisamente desde el 6 de noviembre al 15 de diciembre del año pasado. Son datos frescos. Son datos frescos. Saliditos del horno. Son datos frescos y esto va a caracterizar. Claramente nosotros tenemos ya nuestras publicaciones de las encuestas anteriores. El año pasado publicamos los datos de la encuesta, de la quinta encuesta familiar multipropósito que se levantó en 2022. Y en este caso venimos a mostrar los datos de la encuesta 2023. Estoy trabajando precisamente en el informe, un informe mucho más detallado de las características de los hogares y que en los próximos meses se va a estar dando a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Entonces en este caso, como podemos ver acá en la gráfica, tenemos precisamente tres perspectivas: las que se encuentran mejor, que consideraron, los que se encuentran igual o peor. En el caso del bienestar general y el tema de ingresos, la gran mayoría considera que se encuentra mejor con respecto a los últimos 12 meses, es decir, en comparación a 2022. Sin embargo, también llama la atención mucho el hecho de que hay hogares en los cuales consideran que su situación ha empeorado, como el caso, digamos, de los ingresos familiares, como vimos, precisamente por esa falta de empleo o esa carencia. Lo mismo con el tema de los gastos de hogar, que han tenido un incremento bastante significativo con respecto al último año. El tema para poder encontrar un empleo también ha sido crucial y las familias consideran que realmente no es fácil conseguir un empleo en el país. Máxima cuando no existen las condiciones necesarias o las personas no están totalmente capacitadas para optar un empleo. Lo mismo sucede con el caso de la economía nacional. Consideran que realmente la economía ha venido empeorando durante los últimos 12 meses. Y no podemos dejar exento el caso del costo de la canasta básica, porque nosotros vemos que este es un factor que afecta precisamente la estabilidad de cada hogar. Porque muchas veces hay que compensar esos gastos de la canasta básica sacrificando otros gastos que tienen los hogares en específico. Asimismo, también nosotros hacemos una comparativa entre cómo ha sido el incremento, cómo las personas perciben que ha sido el incremento con diversos gastos, enfocándonos en el caso de los gastos en alimentación, que es el que mayormente repunta. Más del 71% de los hogares considera que es uno de los gastos que mayormente se ha venido incrementando. Lo mismo sucede con el caso del transporte, que dado también los incrementos en el precio de los combustibles, ha tenido un impacto bastante significativo dentro del bolsillo de los hogares. Sin embargo, aquí, como bien lo mencionó el doctor Matamoros, ese tema de subsidios que se han venido dando tanto al tema de los combustibles ha permitido que de una u otra forma se atenúe, pero las familias siempre siguen considerando que ese gasto es mayor, ya sea que ellos utilicen su vehículo particular o tengan que utilizar el transporte público debido a las facilidades. La compra de otros bienes y servicios también es importante, ya que es uno de los gastos que mayormente se han venido generando. Y claramente está el polo opuesto, donde yo tengo que sacrificar ciertos gastos. Y en este sentido hemos visto que, digamos, gastos relacionados al tema de la recreación, que también es uno precisamente de esas necesidades vitales para los hogares, se ha visto reducido. El mismo los gastos en educación o los gastos en salud en particular.
Y esto es un tema muy importante. Ricardo, no sé si tiene algún comentario al respecto. Sí. Muy bien. Y otro tema que nos interesa mucho precisamente es el tema de la confianza en las instituciones. Este tema nosotros lo consideramos toral porque mucha de la confianza que tiene la población sobre las instituciones hace que la economía pueda flotar y que tenga un desempeño correcto entre ellos. Entonces, entre los resultados más relevantes que nosotros hemos destacado es el hecho de que los hogares, las familias hondureñas confían mucho precisamente en el tema de las universidades. Confían mucho en los maestros y confían mucho en las iglesias. Que están en la parte baja de Que están en la parte baja. ¿Y cómo logran esta encuesta? ¿Cuál es el estudio que ustedes realizan para llegar a estos datos? Nosotros realizamos con la ayuda de los estudiantes universitarios a nivel nacional. Ellos se convierten en los investigadores, investigadoras, y entrevistan a los diferentes jefes o jefas de hogar, ¿verdad? Donde ellos están. Esto nos permite llegar entonces, como decía el profesor Sergio, a casi el 80% de los municipios del país, y en la cual es una encuesta bastante larga en realidad, ¿verdad? Donde aquí solamente estamos viendo algunos datos y donde, como decía el profesor Sergio, aquí lo que tratamos de medir con este conjunto, este fue un conjunto de instituciones que, conjunto en COEP y la evidencia de la literatura internacional, son instituciones clave en el funcionamiento y en la vida política, social y económica de una sociedad. Y preguntamos entonces, de hecho aquí solamente tenemos como los dos extremos, porque se pregunta desde nada, poco, algo, ¿verdad? Mucho, etc. Entonces se pregunta, ¿verdad?, sobre todas estas instituciones, y de hecho hemos ido evaluando. Quienes estén interesados en analizar todo esto, ¿verdad?, en las encuestas anteriores está publicado, porque uno puede ver cómo la respuesta, cómo la confianza, por ejemplo, se va moviendo según la situación de lo que está pasando. Voy a poner un ejemplo así rapidísimo. Miren, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Miren que en el Congreso Nacional, los que decían, ¿verdad?, que no confiaban nada en el Congreso Nacional en el 2022 era 58.5. Miren que en el 2023 subió más de 4 puntos a 62. Y uno diría, ¿por qué? Recordemos el momento en el que se levantó la encuesta. La encuesta, como dijo el profesor Sergio, se levantó en el último trimestre del año pasado. Estaba el conflicto, la parálisis legislativa, etcétera. Miren, aquí están los efectos, ¿verdad? Se ve reflejado entonces en un incremento, ¿sí?, de la desconfianza en el Congreso. Otro ejemplo, miren que en la parte de los organismos, aquí no tenemos, por ejemplo, la del 2021. Cuando uno compara 2021 con 2022 de los organismos electorales, uno puede ver, por ejemplo, cómo se incrementó producto de la buena sensación que dejó, satisfacción en la población hondureña de cómo se desarrollaron las elecciones generales pasadas, porque había mucha incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, que iba a ser un desorden, ¿verdad?, que iba a haber fraude, etc. Y cuando se reflejaron los resultados, cuando uno mira 2021-2022, se incrementó, aquí estoy viendo en el nada, ¿verdad? Pero entonces uno puede ver allá cómo en realidad este dato se redujo respecto al 2021. Aquí ya podemos ver que hubo un incremento, por ejemplo, algo aquí. Al final de cuentas, ¿verdad?, y nosotros como Universidad Nacional, como Instituto de Investigaciones, como Observatorio, somos muy conscientes de esto. Toda la información y evidencia que reflejamos no es para criticar a nadie, sino que es para entregar evidencia que refleja, para tomar decisiones, ¿verdad? Esto debería, por ejemplo, de ser un llamado, ¿sí?, de atención para los diferentes actores, para ver cómo mejorar y para ser autocríticos. Miren el tema de las universidades. Como dice Sergio, aquí está obviamente desde los que están más aquí al lado y luego los que están aquí más fuerte. Los tres sectores o instituciones, que tienen mayor nivel de confianza son las iglesias, los maestros de universidades. Y en esta encuesta, las universidades siempre van a universidades, no solo la Universidad Nacional, universidades como tal, han aparecido siempre como las primeras. Este es un gran capital, por ejemplo, y oportunidad que tiene la universidad, pero tienen que cuidar esto. Credibilidad. Miren que en 2022, en los que decían mucho era 37.9 y en el 2023, 34.8. Hubo un pequeño descenso ahí, un llamado, ¿no?, a la atención respecto a
qué estamos haciendo en las universidades, cómo estamos transmitiendo nuestros mensajes, qué tipo de mensajes estamos transmitiendo, ¿verdad? Es toda una oportunidad. Pero miren que en nada, por ejemplo, se mantuvo, ¿no? La meta debería de ser cómo hacemos que esto se incremente y cómo hacemos que esto se mantenga o que se reduzca, ¿no? Entonces, al final, la reflexión de esto es, esta encuesta lo que nos permite es, al medir los niveles de confianza, el profesor Sergio hacía una reflexión sobre esto y está vinculado con algo que usted nos preguntaba hace algún momento. La evidencia y la teoría económica nos dice, y la evidencia nos dice que aquellos países en los cuales sus instituciones políticas, sociales y académicas son fuertes, sólidas, estables y donde existe alta confianza en ellas, son aquellas sociedades que se desarrollan. Son aquellas sociedades en las cuales el Estado de Derecho es fuerte. Es aquellas donde los niveles de inversión son mayores. ¿Por qué? Porque hay confianza, ¿sí?, en las instituciones. Esto es sumamente, uno lo podría mirar esto como político, no, pero y lo medimos porque entendemos que el fortalecimiento institucional es clave si queremos pensar en una Honduras desarrollada. Doctor, a mí me llama mucho la atención dos órganos o dos sectores muy importantes de nuestra sociedad, como son los partidos políticos, y luego la representación política que ejercen en el Congreso Nacional, sumamente debilitado en credibilidad. Es algo que yo creo de que como una institución democrática que queremos garantizar nuestra vida democrática como país, lo veo un tanto afectado, el hecho de esa incertidumbre de que la gente tenga poca credibilidad en su Congreso Nacional, en su partido político y en la institución que imparte también la justicia, la Corte Suprema de Justicia. Sí, definitivamente. No sé si quiere. No, y esto, como bien lo mencionaba el doctor Matamoros, afecta mucho el Estado de Derecho, precisamente otros derechos fundamentales como la población. Digamos, el caso de que el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia está, por decirlo acá, desacreditado, eso hace que el marco jurídico precisamente también no se visualice de manera idónea, y eso más bien, lejos de atraer inversiones en el país, más bien la tiende a alejar. Y no podemos también obviar el hecho de precisamente de otro fenómeno que no lo hemos mencionado aquí, que es el tema de la migración, que realmente también muchas personas, al ver que sus instituciones no son seguras, es decir, que no son confiables, que no proporcionan los medios adecuados para el correcto desempeño de la economía, mejor se opta por migrar, a buscar otras oportunidades donde se pueda asegurar por lo menos una mejor calidad de vida. La confianza, si me permite, la confianza es clave para poder generar certidumbre y si hay certidumbre, las expectativas del futuro son positivas. Cuando las expectativas, y esto es teoría económica, cuando las expectativas de los consumidores, de los empresarios, de los inversores, del público en general son positivas respecto al futuro, la actividad económica crece, ¿sí? Porque la gente, voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la pandemia? ¿Por qué aunque cuando se abrían, por ejemplo, los centros comerciales, por ejemplo, solo los supermercados se abarrotaban, pero las tiendas de ropa vacías, los hoteles vacíos? Por las expectativas, porque como no sabíamos cuánto tiempo iba a seguir así, solamente se compraba lo necesario, ¿verdad? Y eso pasó también en Estados Unidos. La gente estaba recibiendo, por ejemplo, bonos, estaba recibiendo ayudas y la gente no salía a comprar ropa, solo lo necesario. ¿Por qué? Por las expectativas, ¿no? Cuando hay confianza, cuando hay altas expectativas respecto a lo que viene, cuando hay confianza y certidumbre, el clima de negocios es más dinámico, crece. El próximo mes, ya aprovecho para hacer un anuncio, ¿no? El Observatorio Económico está trabajando por tercer año consecutivo en lo que el índice de confianza del consumidor, que en gran parte se construye a partir de esto, a través de cómo esta confianza afecta las expectativas del consumidor, y eso nos ayuda también a entender entonces cómo la población hondureña percibe que va a ser el próximo año en términos económicos, y por lo tanto sirve como un indicador acerca del consumo y del dinamismo de la actividad económica. Interesante. Tengo entendido, ¿esta es la última diapositiva? Sí. ¿Cómo no?
Muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un privilegio el tener al doctor Ricardo Matamoros. Él es director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra máxima casa de estudios del país. Muchísimas gracias, doctor. También al maestro Sergio Cepeda, que él es el coordinador del Observatorio Económico y de Emprendimiento. Muchísimas gracias también de haberlos tenido. Nos queda nuestras valoraciones finales, nos han aportado datos, nos han aportado academia, son datos que están alejados del sesgo político, que son traídos precisamente para la discusión, tener un punto partiendo de ahí, de un análisis, de alguna perspectiva, sacar líneas que nos puedan ayudar y contribuir. Sus valoraciones finales y las perspectivas que nosotros podríamos ver para 2024, que es este año. En realidad, la realidad económica hondureña sigue siendo compleja. O sea, hay que entender que los problemas de Honduras son complejos, son estructurales y no podemos pensar, y más los miembros de la comunidad académica, no podemos pensar de que hay, ser ingenuos y pensar que hay soluciones sencillas. Cambiar la realidad económica, social y política de Honduras requiere de reformas estructurales y eso nos va a llevar tiempo. La academia tiene mucho que dar desde el punto de vista de aportar investigación, conocimiento sustentado, como usted muy bien lo decía, alejado de sesgos políticos y basados en evidencia, con datos que nos permitan tomar decisiones. Y un último mensaje es invitar a toda la comunidad académica que si está interesado en estos datos y en nuestros estudios puede visitar el sitio web del Instituto de Investigaciones, donde va a encontrar resultados de estas investigaciones y de otras, y les invitamos para que exploren, ¿verdad? También me imagino que el profesor Sergio Cepeda va también a promocionar el sitio del observatorio y todo el sistema de información que tenemos, donde pueden acceder hasta las bases de datos para poder hacer sus propias investigaciones y sus propios análisis. Sí. Doctor Matamoros, también en algún momento, si nuestros colegas, nuestros compañeros periodistas en algún momento quisieran ampliar, ahondar, profundizar en estos temas, ¿dónde se le puede encontrar a usted? Estamos en el Instituto de Investigaciones Económicas. Nuestras oficinas están en Ciudad Universitaria, en el edificio C2, en el primer piso. A la derecha van a encontrar los rótulos, ¿verdad?, del Instituto de Investigaciones, y ahí nos pueden encontrar tanto a su servidor como también al coordinador Sergio y el resto de coordinadores de nuestro equipo. Maestro Cepeda, sus valoraciones finales. No, complementando lo que mencionó Ricardo, claramente este es un reto. Este es un reto no solo de este gobierno, sino de que todos los gobiernos. Y no solamente es que ellos van a, de una u otra manera, buscar soluciones, sino que también tenemos que involucrarnos todos los actores de la sociedad, porque al final de cuentas somos todos los que podemos construir un Honduras, construir precisamente aquello que nosotros queremos y hacia dónde nosotros queremos avanzar. Y claramente me sumo también al tema de la universidad. Desde el ámbito de la investigación científica nosotros podemos aportar mucho para el desarrollo del país y quedan invitados. Y como bien lo mencionaba, también dentro del sitio web del observatorio tenemos nuestro sistema de información. Un sistema en el cual vamos recopilando la información de todas nuestras investigaciones para que los diferentes usuarios, tanto académicos como de fuera de la universidad, puedan acceder a ellos y puedan realizar sus investigaciones, así como otros datos de interés. Y así que los invitamos a que ustedes formen parte de ello y que también se puedan abocar con nosotros. Y un elemento importante que sí nos gustaría resaltar en este espacio, precisamente hacia todos los estudiantes que nos ven, es que nosotros como Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Observatorio Económico de Emprendimiento, generamos pasantías de investigación, en donde los estudiantes se pueden involucrar precisamente en estas diversas investigaciones económicas y les sirve mucho para su formación profesional. Y hemos tenido muy buenas experiencias, así que los invitamos a todos a que también formen parte de esto. Sí, una oportunidad más. Interesante. Agradecemos de nuevo infinitamente, como parte de Presencia Universitaria, el periódico de nuestra alma mater en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la participación en esta oportunidad en Foro UNA del director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas, el doctor Ricardo Matamoros, y el coordinador del Observatorio Económico y de Emprendimiento, el maestro
Sergio Cepeda. Agradecemos la atención que nos han brindado también. Esto no se termina aquí. Seguimos en las redes, pueden mandar sus preguntas. Estoy seguro de que por ahí van a interactuar, alguna pregunta, algún comentario, y agradecemos su atención. Decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde usted nos esté viendo. Nuestro aprecio y nuestro saludo desde Ciudad Universitaria. Un placer.